Y allá vamos al contacto con nuestro compañero Javier Vicens, que desde Tras la Sierra nos acepta un ratito la charla para poder hablar de lo que está pasando con nuestra economía. Ahí recién Leonardo Brochero nos hablaba de los coletazos de esta economía deprimida en la situación local, la falta de expectativa de los comerciantes y demás respecto de que esto mejore. Y bueno, vamos a tratar de entender a través de esta charlita de un ratito. Javi, ¿estás ahí del otro lado? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Susi, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Javi, sé que has preparado un audio. ¿Vos querés que eso lo escuchemos primero? ¿Cómo lo pensabas? No, en primer lugar, no quiero dejar pasar la importancia del fallo que se conoció el último viernes a favor de la Argentina en el caso YPF y la nacionalización de parte de la empresa que ocurrió en el 2012. No, estamos hablando de un fallo muy importante que da certidumbre para la principal empresa argentina con participación estatal, o sea, principal empresa argentina por el tamaño que tiene y la implicancia estratégica que tiene para el desarrollo económico argentino, y después porque se trata de la empresa donde la participación estatal es más importante y que eso ha transcurrido gobierno tras gobierno desde el año 2012 como una política sostenida en el tiempo. Así que bueno, es muy importante, más aún teniendo en cuenta el complejo mundo que se vive hoy, donde, como todos sabemos, la guerra que están llevando adelante los Estados Unidos y las intervenciones de los Estados Unidos en distintos puntos del planeta se hace para asegurar la provisión de combustible, o la producción de energía, ¿no? La energía es vital para el sistema económico y bueno, YPF cumple un rol muy importante. Mientras eso ocurre, por supuesto siempre están las discusiones de cuál debería ser el rol que YPF debe tener en la economía nacional y cómo deberíamos pagar el combustible o cuánto deberíamos pagar el combustible en Argentina, pero bueno, es un debate que está presente, pero más allá de eso, el fallo es muy importante para la Argentina porque si la Argentina hubiera obtenido un fallo adverso, más allá de los supuestos 18.000 millones de dólares que la Argentina debería haber pagado, tenemos la falta de certidumbre respecto a la viabilidad y la continuidad de la empresa. Así que, por un lado, eso. Después, si querés, avanzamos con el audio que tiene que ver justamente con lo que marcabas del desarrollo que ha hecho Leo Brochero respecto a la situación económica. Dale, lo escuchamos, a ver si sale todo bien para que lo escuchemos. Se calculan que tienen 170.000 millones de dólares fuera del sistema, producto de la inestabilidad macroeconómica. Con que entre el 10% de eso, te cambia la ecuación macroeconómica. Fíjate lo que son el sector de energía y minería. Esa balanza comercial era deficitaria históricamente en 7.000 millones de dólares, hoy está en 12.000 millones y al 2030 es 45.000 millones de dólares. Pero esto le cambia la vida a la gente. Sí, si vivís porque más dólares y más inversión, no porque es más dólares para el país y más estabilidad macro, y eso permite que la inflación siga bajando, los salarios se sigan recuperando y podamos crecer por la inversión. ¿No tenés ningún amigo al que le vaya mal? Tengo muchos amigos que... Federico, esto sí. Mira, la mayoría de los amigos que están en una situación donde les está costando, pero que de todas formas están mejor de lo que era hace 2 años, entienden que es el camino. Okay. Lo tienen clarísimo, y eso está claro, porque hay resultados que lo estás teniendo en tan poco tiempo. Es que yo creo que el camino, sin duda, es hacia un país normal, va por este lado. La pregunta es si la transformación no es muy violenta como se hizo, si no dejas en el camino mucha gente que no se puede adaptar tan rápido a las nuevas condiciones. Bueno, la discusión del camino, yo creo, al menos desde mi lado no hay discusión. Yo quiero ir a un país normal en el mundo, pero ¿no creen que es muy rápido lo que se le está pidiendo a sectores productivos como transformación? ¿Hacen a tiempo de hacerlo? Y yo creo que ahí es donde tenés que mirar los datos. Los datos te dicen que estamos en récord histórico de exportación. Lo podemos escuchar al audio. Bueno, yo creo que la idea quedó plasmada y es una idea que está en la discusión pública, ¿no? Primero respecto al camino, ¿no? Por más que
Antonio Laje, escuchábamos el periodista que está entrevistando a Federico Furiase, quien es secretario de Economía de la Argentina, es decir, es el número 3 después de Caputo y el viceministro de Economía. Federico Furiase fue también director del Banco Central hasta hace unos meses. Bueno, esa discusión respecto al camino es una discusión que está en gran parte de la sociedad argentina, es decir, no es que el camino no se discute. Por un lado, yo les hablaba al comienzo de YPF, bueno, queda plasmado la importancia que tiene la empresa en la mirada estratégica del gobierno, porque es un gobierno que marca la importancia de la generación de dólares, ¿no? Y eso para YPF, revertir la falta de dólares en la Argentina, es fundamental contar con energía y no tener que importarla. Pero después está toda la discusión respecto en ese camino de transformación de la economía argentina que está proponiendo el gobierno, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía y con los sectores que no pueden continuar por el camino que el gobierno propone, ¿no? Que resulta ser, cuando uno ve los números de la estadística y la estadística del Estado, la estadística oficial del INDEC, bueno, los sectores que están quedando en el camino son los sectores que más empleo generan, como por ejemplo la industria y el comercio. Eso nos muestra el último dato de actividad económica, el EMAE, que se conoció la semana pasada, que nos dice que hubo una importante caída en estos primeros meses del año de la actividad comercial, tanto minorista como mayorista, y de la industria manufacturera, que son los sectores que más empleo generan, y por eso estamos viendo una suba en la tasa de desocupación, ¿no? La discusión respecto al camino me parece que es una discusión que tiene que darse, ¿no? Es una discusión que, por más que desde los ámbitos del poder digan que este es el camino correcto, es una discusión necesaria, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que proponen como modelo económico es un modelo que básicamente está primarizando a una velocidad inusitada a la economía argentina. En esos mismos datos que yo les mencionaba, Susi, de la actividad económica, ahí vemos que los únicos sectores que crecen en la Argentina son los sectores primarios. El agro, ¿no? El agro pampeano, sobre todo, no el agro de las economías regionales, que está atravesando una muy mala situación, como por ejemplo la vitivinicultura en Mendoza y San Juan, sino el agro pampeano, como les decía. Después tenemos la minería y el petróleo y la pesca, que son los únicos sectores, junto con la intermediación financiera, que son los que están creciendo con este programa económico que ya cumple 2 años y meses, ¿no? Donde los resultados no están llegando a la mayoría de los argentinos que están atravesando y sufriendo la crisis económica. Pero además, bueno, primero hay algo que me parece de un reduccionismo y de un simplismo terrible, pero que es repetido y repetido, esto de un país normal. Somos gente grande. Antonio Laje es un hombre formado, periodista, no es el único que habla de esto, pero uno no puede hablar de un país normal sabiendo que eso implica una serie de categorizaciones y una mirada particular. Lo que puede ser un país normal para determinada persona puede no ser un país normal para determinada otra persona, y acá convivimos millones de personas. Entonces, hablar de un país normal es falsear. No existe un país normal, no existe llegar a un país normal como entelequia, donde confluimos todos y el bienestar común y demás. No existe. Pero bueno, dicho esto, porque realmente me molesta mucho escuchar país normal, tenemos el país que tenemos, hay que construirlo, hacer jugar las contradicciones. Eso es avanzar en un camino, no buscar un país normal. Pero bueno, lo otro... Vos mencionabas lo del camino, me parece que a ver si en esta palabra, que es un país normal, que es una palabra a meterle contenido, ¿no? Un país normal sería un país en el que la mayor parte de los argentinos quepan, ¿no? Claro, bueno, claro. Eso me parece como condición necesaria para empezar a discutir, ¿no? Con donde algunos sean prescindibles, ¿no? Donde tengamos a un gobierno que habla de los argentinos de bien, y todos los otros que no piensan como ellos son los argentinos de mal. Así estamos, ¿no? Claro, bueno, pero más allá de eso, volviendo a lo que vos decís, que me parece central,
es que es esta discusión que está en todos, en esto de a quién se está beneficiando y quiénes nos estamos perjudicando con las decisiones que se toman. Y suponte, pongámonos en el lugar de que nos estamos perjudicando, pero vamos hacia algo que vale la pena para recuperar la productividad de nuestra economía, aprovechar su potencialidad en el vasto territorio argentino, pero no estamos haciendo eso. Si no hay plata en la calle, producto del trabajo genuino, y estamos mal, y eso es lo que pasa. No hay plata en la calle y la plata que hay no es producto del trabajo genuino. Hay endeudamientos de familias, hay salarios que han quedado totalmente deprimidos y atrasados, empresas pequeñas y medianas que también están muy endeudadas. Entonces es muy difícil pensar en un camino como el que dice Furiase, que nos va a llevar en algún momento al lugar que esperamos todos los argentinos. Bueno, así es. Es una discusión que hay que dar. El gobierno cumple 2 años, va a cumplir 2 años y medio. Es una discusión que me parece absolutamente necesaria, que debería darse desde un principio y fijar un rumbo, como te decía, que bueno, que si hay que hacer sacrificios, vamos a decir, bueno, hay que hacer sacrificios. ¿Cuántas veces nos han hablado de sacrificios y vemos que los sacrificios siempre caen del mismo lado, ¿no? Sí. A ver, los sacrificios en una democracia como la nuestra, los sacrificios deben tener una medida que es la justicia, ¿no? Y deben ser proporcionales a lo que cada uno puede dar. Bueno, eso no ha ocurrido en estos 2 años y medio, donde el sacrificio para sostener, por ejemplo, el superávit fiscal lo han tenido que hacer los jubilados, los han tenido que hacer las universidades, ¿no? Es injusto. Si hay algo que el gobierno es injusto en esto de repartir las cargas del ajuste, ¿no? Pero bueno, el presidente repite, lo ha dicho en muchas ocasiones, que la justicia social para él es una aberración. Y bueno, y es muy difícil pensar en la justicia distributiva con un presidente que no cree en ello. Y eso es lo que estamos viendo, me parece a mí, sobre todo, más allá de una discusión de modelo económico, de hacia dónde ir y del sacrificio que hay que hacer para que en la Argentina recuperen la trascendencia económica y recupere la importancia económica y la economía mejore. Bueno, me parece que ese camino debe ser un camino con justicia. Esto es una discusión a futuro. Javier Vicens, acabas de sintetizarlo magistralmente, así que te agradecemos un montón. Te agradecemos un montón este ratito que te hiciste hoy. El jueves vamos a tener programa especial por Malvinas y por el Día del Autismo también. Así que te damos vacaciones este jueves porque además es feriado y te volvemos a llamar la otra semana si te parece. Bueno, me parece muy bien, Susi. Gracias por este ratito. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.